Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá reunidos en su nombre para así hacer como dice la Escritura, que nuestra vida es un culto racional. No es solamente cuando estamos cantando, alabando, en- es el culto a Dios, sino nuestra vida. Compartir la palabra, es una cosa, bueno, muy importante para nuestra vida espiritual, como la oración, los cánticos, la alabanza, todo es importante para nuestro Dios. Dios todo lo toma en cuenta, hermano, en nuestras vidas. Bueno, como estamos viendo en este trimestre, hermanos, el conocimiento de Dios es la grandeza del hombre, conocer a Dios, más allá de que nosotros pudiéramos tomar la palabra conocimiento, conocer a Dios en griego, en hebreo. Más allá de todo eso, nosotros tenemos que leer la escritura. Y la escritura es la que nos va a nosotros esa posibilidad, esa capacidad por medio del Espíritu Santo de cómo nosotros conocer a Dios, su carácter. ¿Tiene Dios un corazón? ¿Tiene Dios un alma, un espíritu? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Todas esas cosas nos las va a revelar el Espíritu Santo por medio de la palabra. Porque nosotros, como les comento, pudiéramos buscar el significado de conocimiento, conocer, pero más allá de todo eso, de un conocimiento intelectual, como tiene el mundo allá afuera, un conocimiento emocional, hay un conocimiento espiritual. Entonces, el mundo allá afuera, como hemos comentado, conocen a Dios emocionalmente e intelectualmente, pero nosotros conocemos a Dios espiritualmente. Tenemos una relación con Dios de hijo a padre y de padre a hijo. Ya no es meramente un conocimiento pasajero, sino que es una convicción, una seguridad. Más allá de que nosotros pudiéramos ver el despliegue del conocimiento de una persona afuera, que como te pudiera explicar un libro de física, te pudiera explicar la Biblia, pero una cosa es explicarla y otra cosa es vivirla, sentirla, apoyarnos en ese conocimiento para nosotros tener un diario vivir con Dios. Entonces, hay una parte en el libro de Corintios que dice que la tristeza del mundo es para perdición, pero la tristeza de nosotros es para arrepentimiento, para salvación. Entonces, allá afuera el mundo tiene un conocimiento donde tiene una perspectiva de que conocen al Señor, pero de una forma de aparentar, no como nosotros que conocemos a Dios, porque nosotros buscamos, cuando nosotros vamos a limpiar algo, meramente lo vamos a limpiar para que solamente se vea bonito o por nuestra salud también. Usted pudiera limpiar un baño, el baño pudiera estar feo, pero si bien es cierto, la limpieza y la higiene que nosotros le hagamos a un baño, a una casa, también es por nuestra salud, no solamente para que se vea bonito. Entonces, allá el mundo tiene un conocimiento de Dios, una apariencia solamente para verse bonito, o que lo vean bien, o que lo vean religioso, o que una persona buena. Pero no han entendido que cuando Dios nos limpia a nosotros es por nuestra salud espiritual, porque el pecado es una enfermedad. Así de manera que cuando nosotros limpiamos un espacio, no solamente lo embellecemos, sino que también nos libramos de que los gérmenes que tenga ese espacio nos contaminen y nos enfermen. Ahora, nosotros necesitamos ser limpios por Dios porque nosotros estamos sucios y enfermos. Vamos a leer el capítulo número 1 de Isaías, que aunque yo me estudié esta semana, bueno, lo leí varias veces, el libro de Osea, porque como yo le estaba comentando, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es la que nos va a dar a nosotros el conocimiento pleno de la verdad. Isaías, capítulo número 1,
Isaías capítulo número 1. Hay una amonestación que el Señor le hace al pueblo y dice así en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bueno, como también hemos comentado, usted sabe que también estos estudios se comparten y quizás cuando dice Judá y Jerusalén, que son dos regiones que el pueblo estaba dividido. Y dice, oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijo y los engrandecí y se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es el mismo pensamiento que el Señor le da al profeta Osea. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lo mismo que el Señor habla a través del profeta Jeremías, que el pueblo no conoce a su Dios. El pueblo que verdaderamente fue llamado para que las otras naciones conocieran al Dios vivo y verdadero, terminaron rindiéndose a los ídolos. Ahora, cuando dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo se mantenía dentro de la sinagoga y dentro del templo buscando la presencia de Dios y buscando servirle a Dios. Pero hubo un tiempo que se alejaron del Señor y una generación que ya no andaba tras la palabra, no tenían el conocimiento de Dios. Sí, los padres habían crecido en el conocimiento de la verdad, pero se habían alejado de la verdad, y es como que tú tengas un niño, tú conozcas a Dios, pero entonces tú estés en el mundo, ya tú no le estás dando el conocimiento de Dios. Entonces, para eso nosotros debemos leer la escritura y entender el contexto histórico, lo que está pasando. Porque nosotros pudiéramos decir, ¿cómo Dios dice que el pueblo no lo conoce? Si ellos todos los días servían a Dios, iban al templo, hacían sacrificios, hacían sus rituales. Entonces hay otro tipo de pensamiento que el Señor quiere que nosotros entendamos acerca del conocimiento que está hablando aquí, que no es solamente conocer el ritual y los mandamientos que Él ha dado, sino un conocimiento íntimo, espiritual, que lo habían abandonado. A eso es lo que se está refiriendo también el Señor, porque ellos tenían un servicio mecánico, ellos seguían sirviendo al Señor, seguían yéndose al templo. Ahí lo dice en el libro de Jeremías. Ustedes creen que porque va a venir la guerra y usted se mete en el templo y hacen sacrificios ahí, ustedes se van a salvar por eso. Es que su corazón está lejos de mí. Porque había también lo que habíamos hablado aquí en otras enseñanzas, el sincretismo, la mezcla del paganismo con la verdad. No podemos servir a dos dioses, como dice nuestro Señor Jesucristo. Una fuente no puede echar dos aguas. O servimos al Dios vivo y verdadero o no le servimos. El conocimiento de Dios es fundamental en la vida del creyente, ya que nos permite comprender su carácter, voluntad y propósito para nosotros. La Biblia nos muestra que el conocimiento tiene un origen, un propósito, un motivo, un resultado y una meta. Esto es importante, hermano. Por eso que a veces, yo la otra vez en un estudio dije que la teología es muy criticada, pero a veces la teología está conectada, hermano, también con la parte intelectual de nosotros. Cómo nosotros pudiéramos, ahora que nosotros tenemos sistemas educativos y tenemos diferentes ramas eh, de, de universidades que dan la enseñanza teológica. La Biblia nos muestra que este conocimiento tiene un origen. Fíjese, entonces hay un origen. Luego, un propósito, un motivo, un resultado y una meta. Entonces, fíjese cómo intelectualmente nosotros podemos tener un tema e irlo llevando con un esquema
de paso para nosotros también entender lo que la palabra de Dios nos dice. No así abuelo de pájaro, porque hay un origen, hay un propósito, hay un motivo, un resultado y una meta. Ahora nosotros podemos explorar estos aspectos y cómo se llevaron a cabo eh, en la Biblia, en el pueblo de Dios, en aquellos que Dios llamó. Porque nosotros cuando hablamos del pueblo de Dios solamente enfocamos el pueblo de Israel, pero es que también antes del pueblo de Israel Dios también tenía pueblo. Abraham era pueblo de Dios. Noé era pueblo de Dios. Eno fue pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios en la antigüedad conoció a su Dios. El origen del conocimiento de Dios. Fíjese, y, y tomamos una cita muy importante que está en en el libro de Proverbios, que el jueves creo que fue leída, aunque creo que no fue leída y dicha de la manera del el texto. Es Proverbio capítulo número 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, Dios establece un principio para nosotros conocerlo a Él, tener el conocimiento de Él. Y es el temor al Señor. Ahora vamos a ver a Dios como un Dios que, como hemos dicho, tiene un hacha para quitarle la cabeza y matar a la gente. Le vamos a temer a Dios de manera que vamos a salir corriendo cuando lo veamos. Pues no, eso lo causa el pecado. Entonces, aquí hay un principio y es que Dios a nosotros nos va a declarar todas las cosas que nosotros ignoramos. Y la ignorancia del hombre acarrea tiniebla. William Shakespeare, un dramaturgo inglés, lo dio bien claro. Y esa es una frase que está hoy día en el mundo, que la ignorancia acarree tiniebla. Ahora, cuando nos llega la palabra de Dios, es la que trae la luz para que nosotros podamos entender y conocer a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, el temor del Señor, el principio de la sabiduría, el conocimiento, eh, que nos da a nosotros la palabra, el origen del conocimiento de Dios se encuentra en el temor del Señor. Implica una reverencia profunda, respeto hacia Él. El temor reverente es un fundamento de la verdadera sabiduría y entendimiento. Sin esta actitud, con respecto a Dios, no es un asombro, de manera que nosotros vamos a quedar paralizados, que no vamos a tener esa posibilidad de podernos comunicar con el Señor, que Dios está tan alto que no lo podemos alcanzar, está muy lejos, como muchas personas piensan que Dios hizo este mundo y se fue lejos. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ese temor que nosotros sentimos es por causa del pecado, porque Dios es justo. Cuando nosotros vemos la revelación de Dios en nuestra mente y que Dios es santo y que nos merecemos la justicia de Dios, el pago por el pecado, entonces ahí es donde se revela ese temor, porque fue lo que se manifestó en el huerto del Edén. Me escondí, dijo Adán. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado, había fallado al Señor, le había desobedecido y merecía la paga por su pecado, que es la muerte. Pero, como hemos hablado también, eso tiene un propósito, el conocer a Dios. Como vimos en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, también vemos en el libro de Isaías, el capítulo número 6, donde Isaías eh, ve al Señor. ¿Y qué dice él? Ay de mí. O sea, le vino un temor porque soy hombre muerto,
porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor de gloria, al Dios vivo y verdadero. Entonces, como había también ese pensamiento que el que veía al Señor moría, entonces a él se le vino todo eso en mente, que había visto al Señor y entonces su vida corría peligro, Dios lo iba a matar por su pecado, por su maldad. Y no solamente eso, sino que también él dice que el pueblo donde él habita también es un pueblo de labios inmundos. Fíjese que él reconoce también que tiene labios inmundos. Siendo yo un hombre de labios inmundos y andando dentro de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto al Señor de gloria. Entonces, el conocimiento de Dios que nos muestra ahí, en ese espacio de la Biblia, en ese capítulo, es un conocimiento que nos refleja una intimidad. ¿Recuerdan cuando nosotros leemos el libro de Génesis, que la primera pareja es, es sacada del huerto y después dice que conoció a Adán a su mujer? Una intimidad ya pudo sentirla, verla y acercarse a ella de esa manera, de tú a tú, y tener entonces eh, ese feedback que nos muestra la Biblia, que se hicieron una sola carne. Es por eso que dice el apóstol Pablo que el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces Isaías ahí se unió, su mente se unió a la mente de Dios y eso le reveló su pecado, su maldad. Y él concluye, eso es rápido, hermano, eso es algo como la luz. Él concluyó en su mente que Dios lo iba a destruir. Porque no solamente él era pecador, sino que también estaba dentro de un mundo de pecado. Ahora, Dios en ese mismo libro dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperar. Entonces, por la misericordia de Dios, Isaías queda vivo. Ahora también, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo número 8, que dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si bien vemos ahí, Isaías tuvo un pensamiento que vino de su propia perspectiva, o sea, un juicio que se hizo él mismo y dando como resultado el pago a él mismo, la muerte. Pero más adelante él concluyó que esa experiencia le sirvió para bien, conocer a Dios, porque no solamente conoció a Dios de palabra o de la escritura, sino una vivencia. Yo viví la misericordia de Dios, porque yo me enfrenté a él, estuve frente de él y no me mató. Así, mano, no solamente que vamos a explicar la Biblia intelectualmente, no, es una vivencia, hermano, una vivencia que no necesita que nosotros tengamos una preparación académica, por decirlo así. Él había, él, él había, él había leído mucho quizá la escritura, había escuchado de muchos hombres, pero una cosa es que usted escuche y otra cosa es que usted viva. Diga ahí, hermano. Ya prendió el micrófono. Buenos días. Wilmer, pero hay algo también que uno puede analizar porque ya Isaías en ese momento, él no tenía aún la revelación de un Cristo vivo y crucificado y resucitado. Y él dice que muere inmediatamente, porque Pablo también tiene la visión del cielo Mm. y ve a Dios. Y él no dice que Pablo no parte también diciendo como, ay, vi a Dios y puedo quedar hasta muerto, ¿no? Porque Pablo antes dice, vi cosas sublimes que ni puedo explicar porque hay como que una relación diferente a Pablo, Sí. pues se ha manifestado una relación diferente a Pablo, porque obvio, Pablo ya había visto a Cristo, había sabido de Cristo y de su resurrección y todo. En cambio, Isaías no, porque Isaías cuando dice, vi al Señor, ahí mismo digo, no, ya estoy muerto, Sí. pero porque hay un desconocimiento, me imagino yo, pues lo analizo así, que Isaías en ese momento no tenía el conocimiento pleno de Cristo, porque Bueno, sí.
Eso es lo que nosotros hemos visto en el libro de Hebreo. El libro de Hebreo dice que nosotros tenemos mejores promesas. Entonces, con ese conocimiento que el apóstol Pablo tenía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que había muerto y resucitado por él, que lo había transformado y que tenía un espíritu nuevo, renovado, ya él no veía que él iba a ser muerto, destruido, sino más bien él se veía como parte de la familia de Dios. A cambio de lo que tú estás diciendo, de Isaías, cuando él ve al Señor, él se hace un juicio premeditado del mismo y concluye que él tiene que ser destruido. Pero más adelante, como tú estás hablando ahí, él va a escribir el capítulo número 53, que ese Cristo es el quien permitió que estuviera delante de Dios, delante del mismo y no fuera destruido, porque fuimos perdonados por su llaga. Aunque nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Si Isaías ahora, después del capítulo 53, se le muestra a Dios, ya no va a tener ese pensamiento. Es lo que tú estás diciendo, porque ese pensamiento también lo tuvo el apóstol Pablo. Porque tú estás hablando de Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, pero ¿qué del Pablo del capítulo 9 de Hechos? ¿Me entiendes, Felipe? Porque una cosa, esto habla del Pablo del capítulo 12 de Segunda de Corintios, pero otra cosa es hablar tú del Pablo del capítulo 9 de Hechos. ¿O no es así? Porque tú me pudieras decir a mí ahorita del Wilme que te está hablando aquí, pero ¿de qué? Del Wilme que conoció al Señor ese día cuando Dios se me reveló a mí. ¿Qué pensé yo de mí? Que perseguía también a la iglesia. Entonces fíjese que es importante ese pensamiento que tú tienes, el conocimiento de Dios intelectual, pero el conocimiento de Dios espiritual. Pablo conocía a Dios y él vivía conforme a su manera. Pero quede cuando el Señor se le manifestó a él. Y fíjese que él quedó hasta ciego. Entonces, claro, tú tienes un pensamiento que es muy bueno, que lo estás comparando con Isaías y estás haciendo esa comparación. Pero hay que también tú acordarte del conocimiento de Dios que se le vino a Pablo el día que Dios se le reveló. Fíjense lo que dice: Saulo, respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál era la mente de él? Perseguir y matar. Fíjense lo que está aquí, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, los discípulos del Señor, ¿quiénes son? Son su cuerpo. Es el mismo. Eso es lo que él dice. Dice, y le pidió carta a los... Él está en un complot. Y dice pues el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Fíjense que a diferencias de Isaías, el Señor le está dando a él una reprensión dura y fuerte. Entonces quizás él no está expresando aquí lo que expresó Isaías, pero ¿tú te crees que en su mente él no pensó que tenía que ser destruido y que Jesús lo iba a matar y destruir? Y que se le vino a la mente que este es el Dios vivo y verdadero, o de repente, como él no explica mucho aquí, él no sabía quién era, quién es este que me está hablando, pero él dice bien claro: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A él se le vino a la mente el Mesías que estaba por ahí, que fue vituperado, escupido, que él mismo quizás vio que la gente lo mató y bueno, nadie le hizo caso. Dice, ahora fíjate lo que dice el verso 6. Él temblando y temeroso, ahora este es el Isaías. Esta es la misma perspectiva de Isaías. Ahora, si tú me hablas del apóstol Pablo del capítulo número 12,
de segunda de Corintios, que fue al tercer cielo y habló con Cristo, porque ya él había tenido un encuentro con Cristo, es lo que tú estás diciendo, o sea, un antes y un después, un conocimiento. Como lo estamos comentando, cuando nosotros limpiamos el baño en la casa, comenzamos con ese pensamiento, limpiamos el baño que se ve todo polvoriento, sucio, mugriento, pero sabemos que la parte de la casa, el baño, no es lo mismo que nuestra habitación, que hay muchos gérmenes que nos pueden contaminar y enfermar. Bueno, allá afuera el mundo se limpia para verse bonito, pero deja el conocimiento del pecado a frías, pasajero. No sabe que está enfermo, que está muerto, pero cuando Dios se le revela, no es que Dios lo limpia nada más para que se vea bonito, sino porque está enfermo y muerto. ¿Me entiende? No es lo mismo que limpiar una habitación que limpiar el baño. Entonces el hombre se ve como una habitación que lo que necesita es una limpieza superficial, que es el conocimiento que tienen afuera. Y la gente dice, ese es un hombre bueno, un buen padre, trabaja, le da a la mamá, no bebe, no toma, no fuma, no roba. Y cuando usted le predica, no, es que yo no necesito de Dios. Y él se ve limpio por fuera. Los fariseos. Pero cuando nosotros limpiamos el baño, no lo limpiamos nada más para que se vea bonito, sino porque yo me puedo enfermar. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, que nosotros nos veíamos ya como una habitación bonita, nos damos cuenta que estamos como un baño mugriento, lleno de gérmenes y muertos. Y nadie quiere entrar ahí. ¿Entiendes? Entonces, esto es la perspectiva que se le viene al apóstol Pablo. Entonces, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres, quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, yo me imagino y entiendo, hermano, que el Espíritu Santo es que le pone el sentir, el querer como el hacer. Pero cuando el apóstol Pablo viene y escribe Filipenses, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, él nunca olvida que él era un perseguidor de la iglesia y nunca olvida ese relato, siempre lo dice ahí en Hechos, lo que él vivió cuando Jesús se le vino a su mente, a su perspectiva. Ahora, en cada uno de nosotros, esa es una experiencia que nosotros vivimos a diario ahora. Nosotros se nos vino un temor. Eso es lo que estamos viendo aquí, el origen. Lo que comenzamos, hermano, los que estaban llegando, ¿verdad? Que la Biblia nos muestra el conocimiento de Dios, pero habíamos hablado el origen, un propósito, un motivo, un resultado y una meta. ¿Para qué nosotros vamos a conocer a Dios? Bueno, eso tiene un origen que se origina en el mismo Dios, pero ¿para qué? Porque tiene un propósito. Entonces fíjense lo que estamos viendo acerca del conocimiento de Dios y también de los ejemplos de los grandes hombres que nosotros vemos en la Biblia, que meramente le decimos que son grandes porque, bueno, en cuanto al conocimiento que se ha desplegado en toda la tierra, porque quizás a nosotros no nos conocen en Brasil, no nos conocen en Yugoslavia, a donde se ha impartido la Biblia, conocen a Pablo, conocen a Isaías. Usted ahorita por lo menos llega a Rusia y de repente no lo conocen mucho, pero la gente que lee la Biblia en Rusia conoce a Pablo y conoce a Isaías. Conoce quiénes son ellos. A nosotros no nos conocen así. Entonces, por eso que estamos hablando que el conocimiento de Dios es la grandeza del hombre. Estos hombres que tuvieron esta experiencia y esta oportunidad, esta posibilidad de estar cara a cara con el Señor y dar esta gran responsabilidad de que hoy en día estén en la Biblia y hayan conocido a Dios, una experiencia que está desplegada por toda la tierra, se han hecho grandes, hermano. Se han hecho grandes. Ahora, ese es un conocimiento que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero cuando usted se muera, usted también estará alineado allá arriba con Pablo y con Isaías. Porque el conocimiento de Dios en el cielo no es como aquí en la tierra. Porque allá en el cielo entonces usted será conocido, como dice el apóstol Pablo, también en Primera de Corintios, que ahorita nosotros conocemos en parte, pero cuando nosotros nos muramos, entonces no solamente vamos a conocer a Dios, sino también que nos vamos a conocer a nosotros mismos. Nos conoceremos como somos. Bueno, la revelación de Dios, hermano, es progresiva. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Fíjese ese pensamiento del apóstol Pablo. Dice, entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué está hablando aquí? Este es el capítulo número 9, de hecho, que hemos leído, porque cuando él se conoció como él era y cómo fue eso, cómo fue el origen de Isaías y de Pablo cuando Dios se les reveló. Ahí comenzó un principio, ellos nacieron de nuevo. Tuvieron una nueva perspectiva. Bueno, aunque Isaías no nació de nuevo, yo estaba el día que se fue la corriente aquí, hermano. Yo tuve pues un tiempo con el hermano Rodrigo, tuvimos hasta tarde de la noche hablando acerca de la perfección de los santos del antiguo pacto. Y Rodrigo concluía que tuvimos un debate, porque y también lo he dicho aquí muchas veces, que a ellos yo le añado el pensamiento que ellos nacieron de nuevo. Pero si bien es cierto, en la Biblia no está esa expresión del nuevo nacimiento para lo del antiguo pacto, pero sí está la perfección. Y es lo que dice el apóstol Pablo: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreo, habla de un pensamiento acerca de Jesucristo, la excelencia y la superioridad de Jesús. La excelencia y la superioridad de Jesús es la que le da la perfección a los santos del antiguo pacto. A ellos fueron quienes le dieron las promesas. Nosotros somos ahora los herederos de esa promesa, pero a nosotros no se los dio. Los discípulos que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, a ellos no se le dieron esa promesa. Ellos son herederos de esa promesa por los padres. Ahora, los padres son herederos de esa promesa por Jesús. Entonces Dios nos da todas las cosas por medio de Jesús. Pero ahorita, ¿cómo nos conocemos nosotros? Dice el apóstol Pablo: de repente yo estoy aquí en la tierra como niño, pero cuando yo vaya al cielo, entonces dejaré todo lo que está aquí en la tierra y tendré un entendimiento nuevo. Pero nosotros aquí en la tierra, con el conocimiento de la palabra, también tenemos un estatus superior a los que están allá en el mundo. Porque ya nosotros no nos conocemos como niños, como estábamos en el mundo. Salimos del mundo y ahora conocemos cómo es Dios. Y vamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Y la Biblia nos manda a que nosotros seamos unos adultos espirituales. Entonces, fíjense que el nivel de aquí de la tierra no es el nivel mismo del cielo. ¿Me está entendiendo eso entonces? Entonces, el nivel que tenía el apóstol Pablo del conocimiento que él tenía desde niño, que le habían dado sus padres, y que se había alejado de Cristo, y que él sabía que la nación le había dado muerte a Cristo conjuntamente con los romanos, no es el mismo conocimiento que se le revela ahora en Cristo Jesús. Ahora, este Cristo polvoriento, que fue muerto en debilidad, es el que me está hablando, el Todopoderoso. ¿Cómo pudo ser esto? Diría el apóstol Pablo. ¿Cómo pudimos darle la espalda y matarlo? Y cuando leyó el libro de Isaías, ya esto estaba escrito. Se le vino toda esa revelación a la mente, hermano. Entonces, fíjense que hemos visto dos puntos: el origen y el propósito. El origen y el propósito. Entonces, Dios tuvo un propósito con Isaías y tuvo un propósito también con Pablo. Es decir, que Dios también tiene un propósito para cada uno de nosotros. No solamente que el mero conocimiento que nosotros teníamos del mundo, que fue destruido, y ahora que tenemos un nuevo conocimiento es para que los tengamos ahí engavetados, sino que también para que lo compartamos a aquellas personas que no conocen a Dios. El propósito de conocer a Dios también es alinearlo con sus planes. Sus planes son bienestar, un bienestar para nuestras vidas. Nos traen paz. ¿Por qué? Porque también nosotros no solamente tenemos un propósito aquí en la tierra que cumplir, sino también en el cielo. Vamos a vivir eternamente con Él. Nos llama, según su propósito, a amarlo y conocerlo. Entenderlo, que todas las cosas obran para nuestro bien conforme a su voluntad. Porque el apóstol Pablo concluyó: si el Señor me llamó y se reveló a mi vida y ese día no me destruyó, me ha dado un plan. ¿Para qué yo estoy aquí entonces? Fíjate, vete a la casa y ahí se te dirá lo que has de hacer. Entonces Dios lo llamó con un propósito de paz, porque ya tuvo la paz con Dios, va a amar a Dios, pero Dios también le va a dar un plan. Y se lo dice Cristo: allá se te dirá qué es lo que ha de hacer. Es lo mismo que nosotros vemos con Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Dios está buscando un propósito para cumplir, pero está buscando un instrumento.
De manera, hermano, que el plan y el proyecto no es de nosotros, es de Dios. Simplemente nosotros somos el instrumento. Yo creo que cada uno de nosotros, en el ámbito familiar y de nuestros amigos, en el trabajo, Dios ha hecho una obra. Muchas veces nosotros no la entendemos. Quizá usted pudiera haber tenido un altercado con algún compañero de trabajo, con un familiar, usted le predica la palabra y empiezan a contender. Y no es porque usted quiere predicarle, sino porque de repente surge un momento, ¿eh? Y te dicen, quizás tú no estás de buen humor, y te dice, bueno, provoca ser evangélico como tú no eres evangélico nada. Bueno, y tú empiezas a decir un versículo, a sacar para acá, y de repente tú no tienes el propósito de predicarle, pero Dios está usando ese momento. Quizás nosotros no entendemos, y más adelante, cuando él reflexione, bueno, yo le dije a mi hermano esto, él me dijo esto, esté durmiendo, el Espíritu Santo viene y trata con esa mente y le da a entender de que el que no está contendiendo contigo, sino que está contendiendo con el Dios vivo y verdadero. Lo que entendió Pablo, yo no estoy contendiendo con los evangélicos o con los seguidores de Jesús, yo estoy contendiendo y estoy siguiendo al mismo Jesús. Ahora, no todos vivimos esa experiencia. Yo cuando me convertí no vi un resplandor del cielo. Quizás algunos se convirtió porque hay personas que dicen, yo venía caminando, me sentía tan afligido, conseguí un tratado en el suelo, lo leí y Dios trató conmigo. Otros dicen, bueno, yo estaba en medio de una balacera, me tiré de rodillas y dije, Señor, perdóname. Y Dios me perdonó. Tantos testimonios que nosotros pudiéramos escuchar. Pero hermano, bueno, nosotros vemos en la Biblia que personas tuvieron privilegio de ver las maravillas de Dios. No todo el mundo tiene esta posibilidad que tú, Isaías, que se abra el cielo y ve el trono de Dios y Dios te diga, estoy aquí, yo soy el Dios vivo y verdadero. Pero hermano, aunque nosotros no hayamos visto el cielo abierto, es cierto que cada uno de nosotros que conoce al Señor, Dios nos abre el corazón. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Habíamos visto el personaje de Nabucodonosor, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Dios con este personaje? Dios le abrió su corazón. Yo tenía en mente hoy leer también una experiencia antigua, que es la del faraón con José. ¿Recuerdan? Y después que José le interpreta los sueños al faraón, que yo me fui esta semana por el libro de Osea, no me leí esa parte de José con el faraón, pero yo recuerdo que le dio un nombre, Saná Panea, ¿recuerdan? Que él le cambia el nombre a José porque le da un nombre de bendición en ver las maravillas de Dios y el poder de Dios que está dentro de este hombre, que se le proclama a través de este instrumento. Es lo mismo que hace Nabucodonosor con Daniel, que le cambia el nombre y le pone un nombre específico como para dar así a entender el conocimiento de Dios a toda la gente que están ahí. Ahora, el origen, el motivo, el propósito, pero también está el motivo del conocimiento de Dios. En el antiguo pacto, ¿cuál es el motivo? El motivo por el cual Dios se revela a nosotros para que nosotros lo conozcamos a Él. Y es que dice el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No hay ningún motivo más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, sino que es el amor de Dios. Dios es motivado en conocer al hombre por amor. Ahora, Dios conocía a Adán y conocía a Eva, pero no conocía a los integrantes de la familia, que era Caín y Abel. Pero Dios se reveló a ellos, recuerden, y le llevaron una ofrenda. Entonces, el motivo del conocimiento es el amor. Cuando Dios no destruye a Caín de una vez es porque lo ama. Porque Dios se revela a Caín y Caín aún así discute con Dios y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Imagínense, ¿no era para destruirlo? ¿No le está faltando el respeto al Dios vivo y verdadero? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Tú me vas a reclamar por él? Fíjense, hermano, nosotros nos molestamos cuando un hijo de nosotros nos falta el respeto y hasta lo castigamos. Entonces,
que Caín, aparte de haber matado a su hermano Abel, se manifieste de esta manera, era para darle un castigo de muerte. Mas, sin embargo, nosotros vemos el amor del Señor. Ahora, dice el apóstol Juan en su primera epístola, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está el propósito de Dios. El propósito de Dios con el motivo y el origen. Hemos visto el motivo. Dios es motivado, ¿por qué? Porque nosotros somos buenos. ¿Qué dice el Señor en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, que lo conseguimos bastante? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Y cuando el Señor dice, usted ha blasfemado mi nombre en todas las naciones, en Isaías 36, usted han sido malos, me han puesto a mí como un Dios pagano allá afuera, y yo los voy a librar, le voy a dar un corazón nuevo. Y dice, pero no lo hago por ustedes. ¿Por qué lo hace? Lo hago por mí, por mi nombre, por amor de mí mismo, y porque también Dios los ama y nos ama. Eso está en Ezequiel 36. Y también esta semana me compartieron ese versículo. Una hermana me preguntaba y me decía, ¿por qué está aquí? No lo hago por vosotros. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo número 2 de Efesios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros no somos salvos por obra, por lo que nosotros hayamos hecho. Yo amé tanto a Dios y me comporté tan bien que Dios me amó y me salvó. No, nosotros no podemos concluir en eso. Es por eso que le digo que nosotros muchas veces conseguimos afuera una persona con un conocimiento superficial, una perspectiva de él mismo. Es el ejemplo que estábamos dando de una habitación y de un baño. Muchas veces la persona no se ve así porque la persona tiene un conocimiento sentimental de Dios e intelectual y emocional, pero no lo tiene espiritual. Bueno, hermano, ya están porque se ha cumplido el tiempo. Le damos las gracias a Dios por este momento, hermano.